Existen dos tipos de relaciones jurídicas que operan en las sociedades: el orden de las relaciones jurídicas orgánica o del derecho público y el orden de las relaciones jurídicas inorgánicas, reservadas al derecho privado. Esta distinción, sin embargo, ha ido cediendo terreno en favor a una tendencia creciente de socialización y penetración del poder público en el mundo del individuo. La autonomía de la voluntad, la libertad de contratar, el derecho de propiedad han ido disminuyendo gradualmente en favor de la propiedad, función social y demás limitaciones sociales del propio mercado, centro estratégico de los intercambios y base de la libertad de la empresa. Estos cambios responden a transformaciones cualitativas que tienen como eje la presencia interventora y participación del Estado en la vida económica. Si hemos ubicado al derecho económico como el instrumento normativo que rige la política económica del Estado, su adscripción está circunscrita al área del derecho público. Se trata de normas jerarquizadas que permiten, limitar o prohíben determinadas conductas sociales, orientándolas a fines de desarrollo económico-social que el Estado democrático se ha marcado como posibles, como convenientes y además como necesarias. Sin embargo, no todas las normas de derecho económico responden a esta vertiente orgánica. Algunos autores sostienen que el derecho económico es un derecho mixto, interdisciplinario y de síntesis entre lo público y lo privado, pues contempla al empresario y a las actividades económicas desde una perspectiva global, desde la cual supera la unilateralidad del derecho administrativo. El derecho económico se adscribe al ámbito del derecho público en general, conteniendo relaciones jurídicas, privadas o optativas. También algunos autores se inclinan a ubicar al derecho económico en el campo del derecho social, entendido este como un conjunto de normas que emanan del Estado con el propósito de proteger a los sectores débiles de la sociedad. Podríamos concebir al derecho económico contenido en el campo del derecho social, atendiendo a algunos aspectos, como por ejemplo en lo referente a la protección del consumidor. Las normas de derecho económico, como preservadoras del orden público económico de un país, son en general de carácter eminentemente público y que existen fronteras tanto para un derecho social económico. Retomemos que el derecho económico es el conjunto de estructuras, valores, principios, normas, procedimientos, medidas técnicas y jurídicas de la economía organizada, del desarrollo económico y social del Estado, el cual las formula para la realización y dirección de su política económica, donde prevalece el interés general. Comprende además las relaciones entre los agentes de la economía según el sistema económico. Todo ello lleva a proveer y garantizar las condiciones y los objetivos de implantación, estructuración, funcionamiento, reproducción de la economía y por lo tanto la producción, distribución y uso o consumo de bienes o servicios. Respecto a sus características, es instrumental. Sus normas disciplinan la conducta del Estado en el ámbito del sistema económico. Establece una política económica a elaborar y a ejecutar. Es finalista. Persigue objetivos macrojurídicos que apuntan al equilibrio económico y a una mejor distribución de la riqueza generada por la sociedad. Su finalidad protectora de los sectores débiles del cuerpo social se hace relevante en las normas que regulan el consumo, salvaguardando los intereses básicos de la mayoría de los ciudadanos. De otro modo, estos se verían en gran desventaja ante el poder de los agentes económicos. Es humanista. Al surgir del intervencionismo estatal, arbitrando conductas económicas con fines de equilibrio social, su principal preocupación es el hombre, merecedor de una vida digna que, en su búsqueda de progreso individual y social, se dé en condiciones sociales y políticas potencialmente iguales ante los demás sujetos económicos. Dinámico, por su vocación transformadora y de justicia social. El derecho económico es cambiante, ajustable a la equidad y por consiguiente fluido.
Su instrumentación emana más que de la ley propiamente, de las facultades reglamentarias y administrativas del poder público. Sus métodos estarán vinculados a decisiones individualizadas del poder público, diferenciadas por especialidad, decretos, reglamentos, instructivos, y que tendrán que armonizar permanentemente un dinamismo acorde a los cambios de coyuntura de los sistemas económicos. Por ejemplo, de control de cambio, de fijación de precios máximos, de cuotas de importación, etc. Complejo. La complejidad de la política económica regulada por el derecho económico afecta a la naturaleza de este orden normativo diferenciado. El carácter de derecho público le confiere su calidad orgánica, jerarquizada y sancionadora de conductas económicas ilícitas. Su composición colinda con otras ramas del derecho, mercantil y en especial del administrativo, lo cual lo torna difuso y complicando su encuadre metodológico. Además, sus categorías convergen en la ciencia económica y en el derecho público. Criterios de especialidad. El derecho económico conforma su arsenal normativo con relación a la política económica estatal. Es decir, el criterio de especialización no es estrictamente jurídico, sino económico, lo cual hace complejo su acercamiento metodológico. Dicho criterio nos permite extraer al campo del derecho económico los ordenamientos macrojurídicos rectores de los agentes públicos o privados, en cuanto afecten la macroeconomía, que va más allá de la relación inorgánica privada costo-beneficio individual. El régimen jurídico de la empresa, como sujeto productor para un mercado determinado de artículos de consumo, es parte del derecho económico, dejando fuera el tipo de sociedad y su carácter de comerciante. El criterio de especialidad no está dado por el individuo en particular, sino por la función productiva de tipo social que afecta al mercado y a los consumidores en general. El derecho económico como instrumento del cambio social. Como derecho protector de los intereses de sectores débiles, el derecho económico puede ser concebido como un mecanismo democratizador que tiende a humanizar a la economía de mercado administrado, asignando al Estado una tarea reguladora del proceso económico. Para los países que están en vías de desarrollo, las normas del derecho económico en general representan la salvaguarda de intereses nacionales y protegen a empresarios y consumidores nacionales. La contaminación ambiental, las normas que limitan y sancionan la explotación económica irracional de los recursos naturales, las facultades legales planificadoras de los estados, las intervenciones administrativas en los mercados, dan al derecho económico la posibilidad de canalizar los cambios sociales por la vía de un régimen del derecho. La función de ser un ordenamiento jurídico que apunta la realización y eficacia de la democracia económica en un contexto de libertad y dignidad humana. En lo internacional, las normas jurídicas tienden a reducir la enorme brecha que se separa a los países. Por otro lado, la economía política es la ciencia que trata del desarrollo de las relaciones sociales de producción. Hace referencia a las necesidades y su satisfacción, lo cual se logra por medio de bienes. Los bienes económicos ofrecen una relativa escasez y demandan esfuerzos para su disposición. La utilidad es aquella propiedad de los bienes que hace a estos aptos para la satisfacción de necesidades. Solo lo que tiene utilidad es un bien y es el elemento básico del valor. La producción se refiere a un proceso de creación de los bienes materiales necesarios para la existencia y el desarrollo de la sociedad. Los objetos y medios de trabajo constituyen los medios de producción. El consumo alude a la utilización del producto social para satisfacer las necesidades de la producción, así como las necesidades personales. Cuando un país no produce, es subdesarrollado y vive en condiciones bajas. Una buena política económica es aquella que estimula los procesos de la producción. La propiedad es el derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes y sin perjuicio de un tercero. Una aplicación eficaz del trabajo, la renovación de sus equipos por las invenciones y con amplias fuentes de energía, logran una superioridad.
La prosperidad y el pleno empleo son asegurados con un aumento de su producción y la extensión de sus mercados exteriores. Además, algunos se ven apoyados con el monopolio de sus medios económicos y la subordinación de grandes zonas que les proporcionan materias primas, al mismo tiempo que las convierte en compradores de artículos manufacturados. En cambio, los países subdesarrollados carecen de los elementos suficientes para impulsar su comercio y desarrollo industrial, teniendo que recurrir al endeudamiento exterior. La lucha en los mercados internacionales es desventajosa y no resisten las fuertes presiones de la competencia y acaban por ser simples vendedores de materias primas, lo cual limita su mercado de trabajo a grandes rasgos. Algunos autores han definido a la crisis económica como la ruptura del equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes que genera un ciclo depresivo de la coyuntura económica. Por extensión, situación de la coyuntura deprimida, general o específica, de un sector de actividad o bien de una región. Coyuntura hace referencia a una combinación de factores y circunstancias que por la decisión de un asunto importante se presentan en una nación. El ciclo corresponde a una fluctuación señalada por 4 fases. Una fase de expansión que desarrolla progresivamente las tensiones que darán lugar a una segunda fase, la crisis, caracterizada por un retroceso más o menos brutal de la coyuntura. La siguiente fase es el resultado de los efectos de la crisis y se manifiesta mediante una recesión o un estancamiento, que se prolonga hasta el momento en que los factores de expansión pueden actuar a favor de una oscilación renovada de la coyuntura, característica de una reanudación que cierra el ciclo y da comienzo al siguiente. Alza de precios, en particular de los de primera necesidad, baja del poder adquisitivo de la moneda, desempleo, acompañada de fugas de capitales y restricción en las inversiones, y otras han sido factores que acompañan el tránsito de las crisis. Una política intensa de obras públicas, una indispensable campaña de producción, la regulación monetaria, presupuesto equilibrado, intensificación del comercio exterior y en general el manejo del crédito y de las finanzas públicas ha estado acompañado de un alza de los salarios y de una alza también de los precios. Todo ello en un afán constante de intentar una regulación de la economía nacional. Pero ¿cuántos casos más podrán decirse de la economía política en que los países siguen registrando altos niveles de concentración de la riqueza, que fomenta un tipo de propiedad completamente inadecuado para las relaciones futuras, que estimula la obtención de ganancias o utilidades, que mantiene una férrea división de clases sociales y que el comercio internacional es más bien de garra y de rapiña en lugar de una relación racional entre comunidades humanas. La forma política arrastra al sistema económico. Por último, desarrollo y subdesarrollo. El desarrollo comprende el crecimiento económico y en particular a los cambios económicos que dan impulso al crecimiento. Tradicionalmente, el desarrollo va acompañado al progreso. El desarrollo económico exige cambios en las técnicas de producción, en las actitudes sociales y en las instituciones. El progreso técnico, por tanto, introduce nuevas técnicas e instrumentos que aumentan la producción. Este puede tornarse negativo cuando va en perjuicio de los trabajadores. Un país subdesarrollado es aquel que no alcanza niveles de vida adecuados para su población. Los países pobres no encuentran el camino adecuado para su redención porque los grandes intereses internacionales en gran medida forman un muro de contención para su crecimiento y en lugar de salvar las distancias las están profundizando de alguna manera. Ello pone de manifiesto el porqué de los desarreglos políticos, de la inestabilidad económica y las marcadas diferencias sociales. Un tema que sigue dominando a los estudiosos de esta materia es la naturaleza político-económica de los programas de desarrollo económico y el análisis del proceso de modernización económica. Un desarrollo económico más acelerado debe esforzarse por fortalecer con medidas propias la economía de las entidades federativas y en particular debe cambiarse la fisonomía política y económica de los municipios.